Hola a todas y a todos y bienvenidas a este programa especial desde el Parlamento Europeo para hablar y explicar las claves de la Directiva contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Este es un nombre completo. Y también para entender la nueva Directiva contra la trata, que viene a actualizar la que ya existía desde 2011. El objetivo principal de la primera, la Directiva de Violencia contra las Mujeres, entre otras medidas, es unificar el delito de violación en los 27 Estados miembros. Normalmente la información en Europa resulta complicada de entender por los procesos tan arduos de negociación que existen y los distintos órganos que se ven implicados: el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Para bajar toda esta maquinaria de ingeniería europea a tierra y ver realmente cómo afecta a la ciudadanía de nuestro país aprobar estas directivas, contamos en este programa con tres expertas en materia de violencias machistas y derechos de las mujeres. Teresa Peramato, a mi izquierda, fiscal especializada de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer. Virginia Gil, que es miembro de la Fundación Aspacia, que pertenece también esta fundación a Women Against Violence Europe, una red de más de 170 ONGs europeas de mujeres que trabajan para prevenir y proteger la violencia contra mujeres y niños. Y por último, Irene Rosales, aquí a mi derecha. Ella es responsable de política y campañas del Lobby Europeo de Mujeres, que siempre que hablamos de lobby parece que lo asociamos a grupos de presión de la industria y las empresas, pero luego también están los lobbies de carácter social positivo como este, a favor de los derechos de las mujeres en todo el seno de la Unión. Así que muchas gracias por venir. Entonces, para poner un poco más de contexto sobre la mesa, la Directiva contra la Violencia de Género la propone la Comisión Europea, único órgano con capacidad legislativa, y trata cuestiones tan importantes como la ciberviolencia, la mutilación genital femenina y, como decíamos, la violación. La Comisión quiere que estos tres delitos se legislen con estándares mínimos en todos los Estados y, al ser una directiva, como ya decíamos, es vinculante para los 27 miembros de la Unión Europea. Ahora voy a poner un clip de la entrevista que se emitirá en público este miércoles con María Eugenia Palop, que es ponente en la sombra de la Directiva de Violencia, para que explique de dónde se partía y cuál es la posición del Parlamento Europeo y de la izquierda. Y a raíz de aquí os hago la primera pregunta. La postura de la izquierda es la del Parlamento Europeo, porque todos los grupos creo que estamos alineados en este punto. Lo que queremos es ampliar el número de tipos penales que se contemplan inicialmente en la propuesta de la Comisión, que es ciberviolencia, mutilación genital femenina y violación. Nosotros queríamos que fuera incorporado pues, el matrimonio forzado, la esterilización forzada, el abuso sexual, el acoso en el ámbito laboral y la mutilación genital intersex. Ahora nuestra pelea lamentablemente está en lo más obvio, que es en defender que la violación se incorpore como tipo penal, porque es algo a lo que está resistiendo el Consejo. Irene, después de ver el vídeo, para ti la primera pregunta: ¿por qué es importante contar con una directiva como esta? Bueno, desde el Lobby Europeo de Mujeres llevamos solicitando que exista legislación específica para abordar los problemas concretos que tienen las mujeres cuando se enfrentan a casos de violencia contra las mujeres, violencia en pareja y violencia doméstica, desde hace aproximadamente 20 años. Llevábamos diciendo que existían bases legislativas y existían huecos legales por los cuales la Unión Europea tenía competencias para abordar esta cuestión. Llevábamos tanto tiempo pidiéndolo que en esta nueva comisión ha calado, ha permeado el mensaje y se ha iniciado este proceso legislativo. Lo que se ha propuesto es, como bien decías, por una parte una serie de armonizaciones de delitos donde hay competencia, y también se ha propuesto mejorar y aportar un enfoque concreto a la Directiva sobre Derechos de las Víctimas, que ya existía desde 2012. Con un enfoque específico, y esto es muy importante porque dota de herramientas concretas a los Estados miembros para fundamentalmente llevarse a su legislación el Convenio de Estambul. Ya teníamos estándares que marcaban pues, cómo hay que hacer la protección, cómo hay que asegurar el acceso a la justicia y cómo hay que proteger a las víctimas. Entonces lo que vamos a ver son medidas pues desde órdenes de protección, órdenes de alejamiento, hasta pasando por servicios de atención inmediata, ayuda legal, cuestiones de
todo lo que tiene que ver con centros de atención telefónica, accesibles para todas las mujeres. Hay una serie de medidas que vamos a establecer mínimos a nivel de toda la Unión Europea. Y esto es muy importante porque la Convención de Estambul ha sido fundamental para avanzar y para proponer medidas, pero en este caso va a formar parte del derecho de la Unión. Es mucho más vinculante. Y además había 6 Estados miembros que aún no habían ratificado la Convención de Estambul. Entonces tenemos que conseguir que las mujeres de toda la Unión Europea tengan los mismos derechos. Tenemos este derecho a la libre circulación, pero no tenemos derecho a la protección efectiva contra la violencia de género por igual. Luego hablaremos también de cómo choca con el derecho a la libre circulación, pero sabemos que está en debate el artículo 5, ¿no? El de la violación, basada en el consentimiento, y que es difícil que se incorpore este delito. Entonces, Teresa, te quería preguntar si esto no se incluye, ¿qué pasaría? A mí me parece que sería decepcionante que no se incluya el delito de violación. Sabemos que todos los ordenamientos jurídicos castigan la violación, pero no bajo los mismos estándares que determinan, los estándares a los que aspira la directiva, una protección efectiva de la libertad y de la autonomía sexual de las mujeres y las niñas, que son las víctimas mayoritarias de los delitos contra la libertad sexual. No podemos desconocer que cuando hablamos de violación, de agresión sexual, son actos sexuales sin el consentimiento de la otra persona, y la otra persona mayoritariamente son mujeres, niñas y niños, que la definición que nos está dando la comunidad internacional de la violencia sobre la mujer es la que sufren las mujeres por el solo hecho de serlo y que sufren de una forma desproporcionada. En España, por ejemplo, el 86% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas, de las que el 42% son menores de 18 años. Y del 14% restante, que son varones, el 62% son niños. De manera que es una violencia que está arraigada en esas estructuras patriarcales y que requieren de una respuesta unánime por todo el contexto europeo. Si no, evidentemente estaríamos hablando de situaciones desiguales de las mujeres de acuerdo al territorio en el que sean atacadas sexualmente. Yo creo que se deben establecer esos estándares mínimos para que se homogeneicen las legislaciones penales y se garantice efectivamente el derecho a la libertad y a la autonomía sexual de las mujeres y las niñas, que son mayoritariamente las víctimas. Creo que es fundamental. Vamos a escuchar otra vez a María Eugenia Palop hablar de los escollos que se encuentran en el Consejo para aprobar este artículo 5, el de la violación. No considero que es un paso en falso, porque hay otros tipos penales y porque además se plantean muchísimos mecanismos de apoyo, ayuda y asistencia a las víctimas y mecanismos también de cooperación internacional, y por tanto inútil nunca será, pero desde luego quedaría muy descafeinada la directiva. Está muy difícil, está difícil todo lo que tiene que ver con violación, incluso en situaciones de violencia o intimidación. Se considera que hay mucha heterogeneidad en la Unión Europea y que, a pesar de tener una base como tenemos, porque tenemos un eurodelito que es el de explotación sexual como base, y por tanto la violación tendría que entrar, a pesar de eso hay pues mucha resistencia. ¿Hasta qué punto creéis que determinados, y si quieres contestas tú, Virginia, determinados escollos de la directiva son influencia de la derecha o de la extrema derecha en Europa? Bueno, yo creo que es indudable que hay ciertas resistencias a querer incluir un delito como el de la violación. Precisamente pues, está muy asociado a todos los mitos que existen sobre la violencia sexual y a toda esa idea de que las mujeres, cuando denuncian, están poniendo denuncias falsas sobre ello, que tiene que ver también con ese mito de la violación auténtica, y que todo lo que se aleja de esa idea de una violación por un extraño, por un desconocido, en un callejón oscuro, volviendo sola, con uso de fuerza, todas esas otras situaciones, cuanto más se alejen de esa idea de violación auténtica, hay una resistencia por parte de gran parte de la población. Y yo creo que es evidente que por parte de grupos de derecha y de extrema derecha, a creer que eso es violencia sexual, incluido, por ejemplo, violencia sexual en el matrimonio, que hasta hace poco hay muchos países que ni siquiera lo reconocían como un delito. Entonces, es innegable el peso de esos mitos y esos estereotipos de género a la hora de entender la gravedad y lo sistemático de la violación a mujeres y niñas, como mencionaba Teresa. También quería preguntarte, Teresa, ¿hasta qué punto ha influenciado la ley de solo sí es sí, como hablábamos antes, en el texto de la directiva? Yo creo que la influencia de la legislación española
en las directivas europeas relacionadas con la violencia sobre la mujer o la violencia doméstica en su concepto más amplio, tienen un referente importantísimo en España. España desde el año 2003, con la Orden de Protección y después con nuestra Ley Integral de 2004, se ha colocado a la vanguardia en Europa en la lucha contra la violencia sobre la mujer por razón de género. Y hemos culminado esa fase de evolución con diferentes leyes, por ejemplo, la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia, que ha colocado a los niños como víctimas directas, sin ninguna duda, de la violencia de género que sufren sus madres, y hemos terminado con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha centrado precisamente la respuesta en el consentimiento afirmativo y en la eliminación de la violencia o intimidación como elemento constitutivo del delito de violación o de los delitos de agresión sexual en general. De manera que a mí me parece que sí que ha tenido que tener un peso importante en la elaboración de esa directiva que se está discutiendo ahora, porque los estándares que se recogen en el artículo 5 coinciden en su casi literalidad con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Yo creo que lo que la Comisión ha reconocido como fuente de inspiración ha sido el Convenio de Estambul, que marca los estándares de una definición de violación basada en el consentimiento afirmativo, y las evaluaciones que ya se habían hecho de esos países que ya habían introducido cambios legislativos y ponen como modelo, por ejemplo, el caso sueco, donde ha habido una evaluación hecha por parte de una autoridad gubernamental sueca, donde se ve que han conseguido, a través de este cambio afirmativo, que haya un aumento de denuncias. Las mujeres se sienten más cómodas para ir a denunciar porque creen que pueden ser creídas, que este es el problema que nos encontramos en legislaciones donde aún se utiliza el uso de la fuerza, que son 11 países miembros que aún quieren mantener, a pesar de que no están de acuerdo con los estándares de Estambul, mantienen la fuerza como principal elemento de la definición de violación. Entonces, en Suecia además se ha visto que jueces, que fiscalía, que policía están a favor del cambio legislativo porque ven que les dan más herramientas para poder llevar a cabo sentencias, y ha habido un incremento de un 75% de condenas. Con lo cual yo creo que este es el modelo que se ha evaluado, que ha habido tiempo, y a través del que Grevio, que es este órgano que monitorea la implementación del Convenio de Estambul, nos da pautas para ver que funciona, y es al que tenemos que llegar. Que otros modelos, como el solo no es no, el modelo negativo del consentimiento, no funciona. Ayer también lo comentábamos en la jornada. A mí me parece que el beneficio del modelo del yes model, del modelo del solo sí es sí, está precisamente en que nos va a ayudar a rebajar la cifra oculta de la violencia sexual, que es altísima en la mayoría de los países. En España sabemos que solo se denuncia un 11% de la violencia sexual que sufren mujeres y niñas y niños. De manera que estamos convencidos, y el modelo sueco es un referente, de que eso va a ocurrir, pero también que va a influir directamente, porque el Convenio de Estambul lo dice, porque el informe explicativo da unos parámetros de actuación en la fase de enjuiciamiento. Estamos convencidos de que por la actuación de los fiscales y de los tribunales vamos a conseguir también minimizar la revictimización a las que están siempre sometidas las víctimas de violencia de género, y que el resultado final del procedimiento va a ser mucho más satisfactorio. Es decir, vamos a conseguir que las víctimas confíen en la administración de justicia y que se eviten espacios de impunidad, que los espacios de impunidad siempre van a producir mayor actividad delictiva. De manera que, bueno, yo creo que el referente sueco, sin ninguna duda, es fundamental, pero también en la línea que ha iniciado España yo creo que también puede haber sido un referente. Lo desconozco, pero yo creo que puede haber sido un referente en el planteamiento de la directiva. Bueno, de hecho, puede que el Consejo, para aprobar la directiva, exija la incorporación de los tipos de violencia e intimidación. ¿Cómo valoráis esto? La eliminación de la violencia o intimidación de los tipos penales. La inclusión. La inclusión. Como agravantes, me parece. Como agravante, vamos a ver. Yo creo que lo esencial es que los tipos penales básicos no requieran la violencia o intimidación para considerar que estamos ante una agresión sexual. Pero la incorporación de la violencia o intimidación como una agravante específica o como un subtipo agravado es bueno en tanto en cuanto va a evitar la discrecionalidad de los jueces, que podrían llevar a que con horquillas penales muy amplias se castiguen igual actos de menor relevancia en cuanto a los métodos empleados que otros en los que sí se emplean esos métodos más violentos. De manera que a mí no me parece desafortunado que se tenga en cuenta la violencia o intimidación para la determinación penal
para la determinación del quantum de la pena a imponer finalmente, pero que no sea un elemento constitutivo, porque eso volvería a llevarnos a que las víctimas denunciaran menos porque tienen que acreditar que han sido objeto de violencia o intimidación, cuando en muchos casos no se utiliza la violencia o intimidación porque el hecho de que la víctima no pueda reaccionar ante un ataque sexual impediría demostrar que ha sido objeto de una agresión. Por lo tanto, yo creo que como elemento para considerar a los efectos de determinar la pena final, agravante específica o su tipo agravado, sí, pero como elemento constitutivo del tipo penal, no. No sé si queréis añadir algo Bueno, más. por complementar, yo creo que además está comprobado científicamente en los estudios psicológicos y los análisis que se han hecho de casos de violencia concreto que aproximadamente entre un 80% de las mujeres víctimas reconocen un cierto tipo de inmovilidad tónica que les impide reaccionar y un 40% inmovilidad tónica severa, con lo cual estamos ante una realidad que una legislación basada en la fuerza no reconoce, y esto es casi la mitad de los Estados miembros de la Unión Europea, incluso con Estados miembros en los que aún no se hace efectiva el reconocimiento de que la violación se puede producir en el seno de la pareja. Esto es muy grave, necesitamos avanzar en esta dirección, necesitamos que la directiva cuente con una perspectiva de género sólida, que permee por toda la directiva, y esto es lo que nos enfrentamos a un Consejo que no llega a comprender esta decisión, que nos pone frente a decir que esto, bueno, es competencia nacional. Falta una solidaridad y una visión real de cómo nos movemos las mujeres por Europa y cómo necesitamos tener los mismos derechos y la misma protección. Yo creo que esto es la comprensión que nos falta y el problema que nos enfrentamos. Y por añadir un poco también, hay ciertos países donde tienen ya el modelo afirmativo del consentimiento, que aún así no quieren que la Unión Europea llegue a este acuerdo. Con lo cual me reafirmo en decir que hay una falta de solidaridad y una falta de comprensión de los derechos de las mujeres por toda Europa, y además bueno, me da la sensación de que hay cierta... volvemos un poco a la misma idea de es que bueno, la igualdad ya se ha logrado. O sea, esto ya estamos allí, ¿no? ¿Por qué insistís? Hay este mensaje de como si nos estuviéramos inventando algo, ¿no? Cuando los datos están ahí y tenemos que seguir pidiendo que haya más datos, además. Os iba a preguntar también por el tema de la libre circulación, que esto choca con ambas directivas, de hecho. Entonces, ¿cómo choca, Virginia? Bueno, efectivamente, la libre circulación está reconocida entre las mujeres que somos residentes de la Unión Europea, pero con todas esas mujeres migrantes que muchas veces están en situación administrativa irregular, sabemos que no existe ese derecho de libre circulación. Y por tanto también el hecho de que en ambas directivas no se reconozca la posibilidad de pedir permisos de residencia en el país miembro en el que esté residiendo como consecuencia de la violencia sufrida, imposibilita el acceso de las mujeres migrantes a los servicios de protección y de apoyo al hecho de interponer denuncia ante el miedo a ser deportada, etcétera, etcétera. Y por tanto, mientras eso no esté incluido en ambas directivas, la realidad es que las directivas no están llegando y no están siendo para todas las mujeres, porque no son efectivas para las mujeres migrantes. De hecho, ayer María Eugenia también decía en la charla que la directiva de trata de 2011 habían observado a partir de informes que estaba siendo completamente ineficaz. Bueno, debo decir que en la parte de trata yo no soy tan experta, pero efectivamente también muchas veces la respuesta que se da es sobre todo punitivista y el marco de alguna forma o la manera en que se intenta identificar a las víctimas de trata, por lo menos por ejemplo en España ha estado muy ligada al hecho de que colaboraran con la desarticulación de la red de trata. Claro. Eso es una responsabilidad que se pone sobre las víctimas que ni debería pedírsele y que además no tienen ni siquiera la capacidad, porque son mafias muy bien organizadas donde la información está completamente fragmentada para que precisamente sea muy difícil desarticularlas. Entonces, es la forma en que se articulan los sistemas de protección mediante todas estas directivas que hace que al final no sean efectivas porque están más centradas en la persecución del delito que en la protección de la víctima y en las necesidades de las víctimas, y de ahí su ineficacia. O sea, que de ahí también la necesidad de aprobar ambas antes de que acabe la presidencia española, porque luego llegará la belga y luego, si nos extendemos más, la húngara. Efectivamente. Bueno, yo creo que la urgencia es antes de las elecciones europeas previstas en mayo, junio.
Dudo mucho que la presidencia española esto suceda. Lo consiga, o sea, ¿crees que no lo va a conseguir? No parece que las noticias que lleguen sean muy halagüeñas, lo cual también ha sido decepcionante, entendiendo que hay un contexto político en España concreto, pero que creo que se podía haber sido seguramente haber tenido un rol más de liderazgo a la hora de intentar que estas directivas pasaran. Hay una urgencia porque sean aprobadas antes de las elecciones, porque efectivamente ahí ya empieza otro ciclo nuevo y con presidencias europeas en que esto no va a ser un tema prioritario, más bien todo lo contrario. Vale, y lamentablemente no nos queda mucho más tiempo, entonces quería saber si teníais alguna reflexión a raíz de lo que hemos escuchado estos días aquí en el Parlamento Europeo, también un poco en esta charla. No sé si estas directivas, si os queda algo en el tintero, vosotras, a partir de la experiencia también en España, hubierais ido más allá en algunas cosas o creéis que algo queda que añadir importante. A mí me parece que con la directiva de la trata lo que se ha reconocido, además de lo que ha dicho Virginia sobre la dificultad de la identificación de las víctimas, la directiva tenía también el propósito de reducir la demanda. Y para esto ha sido completamente ineficaz y está reconocido por la Comisión, los distintos informes. Y la propuesta que se ha hecho desde la Comisión no es suficiente. El Parlamento Europeo y Eugenia Rodríguez Palopes, ponente, ha propuesto ir más allá. La Comisión Europea propone penalizar el uso a sabiendas de un acto sexual, un servicio sexual lo llaman en la directiva. Sabemos que esta cláusula ha fallado, sabemos que nos sirve, que hay muy pocas condenas por ello y que la demanda sigue creciendo. Y sigue creciendo sobre todo en países reglamentaristas donde bueno, la industria, que está mal dicho, pero la prostitución y la trata tienen la misma demanda como origen. Entonces, el Parlamento Europeo lo que ha propuesto en 2 ocasiones, porque ha habido 2 iniciativas al respecto, es promover que para reducir la demanda se considere bueno, pues que no haya acceso, impedir el acceso a estos servicios y penalizar el acceso a estos servicios. Entonces, es algo que tenemos que reconocer. La Comisión Europea tiene que darse cuenta además que las víctimas de explotación sexual son la mayoría y que sigue habiendo primero un problema de identificación y que tenemos que proteger a las víctimas, que tenemos que proteger de origen, prevenirlo y proteger una vez que ya están ahí, darles los mecanismos de protección y de salida. Sabemos que hay muchísima revictimización en todos los delitos que tienen que ver con la violencia de género, con la violencia contra las mujeres. Entonces es importante esta perspectiva de género. ¿Alguna aportación? Bueno, yo por la experiencia española y volviendo a la definición del consentimiento afirmativo, leyendo las enmiendas que se han hecho a la redacción de la directiva, he visto una cosa que me ha gustado, sin embargo querría además añadir algún matiz, que es cuando se hace referencia a las situaciones que se tienen que considerar en todo caso como violación, cuando se produce una situación de inconsciencia, y hacen una referencia a un catálogo que es ejemplificativo de situaciones en las que se asimilan a la inconsciencia, como el sueño, la intoxicación, y se ha añadido en la enmienda el miedo y la intimidación, que me parece muy oportuno. Pero por la experiencia que tenemos en España, nosotros en la definición del consentimiento también tenemos un catálogo no cerrado de situaciones que siempre se van a considerar violación o agresión sexual, como es la situación de que esté la víctima privada de sentido, que se abuse de un trastorno mental, que tenga anulada su voluntad por una intoxicación, etcétera, etcétera. Es un catálogo no cerrado, pero en España se está discutiendo mucho sobre el engaño. Si el engaño es un método apto para conseguir un contacto sexual ilícito o no, y eso va a dar lugar a un debate, de hecho se está produciendo ya, muy importante, y tenemos situaciones en las que evidentemente puede ser el engaño la que determina un consentimiento que no se hubiera prestado de no haber incurrido en el error, como por ejemplo la suplantación de personas, o como puede ocurrir con una falsa promesa de matrimonio, que podemos decir, bueno, en España nadie tendría una relación sexual porque te prometa el matrimonio, pero vivimos en un mundo globalizado en los que la promesa de matrimonio puede ser un vínculo familiar importante,
podemos encontrarnos en otras situaciones como el stealthing, por ejemplo, y todo eso se va a llevar a los procedimientos. Y si no encontramos abierta la vía del engaño, posiblemente nos encontremos con situaciones de absoluta impunidad. Por lo tanto, sí que me gustaría que en ese catálogo ejemplificativo se introdujera el engaño como una posibilidad, porque eso también nos permitiría en España luchar para que el engaño se tenga en cuenta como un método posible para llegar al contacto sexual verdaderamente no deseado. Muy interesante, sí. ¿Y tú, Virginia? Bueno, yo en relación con la directiva de violencia contra las mujeres, creo que a todas nos hubiera gustado que fuera mucho más ambiciosa, pero esto tiene que ver también con las competencias que tiene la Unión Europea para legislar en materia penal. No obstante, para aquellas personas que piensen que la directiva no va a tener ninguna aplicación en España, sí me gustaría incidir en la importancia, porque también el hecho de que se convierta en una directiva que se tiene que transponer y que es vinculante para todos los países de la Unión Europea, de alguna manera nos protege frente a posibles cambios políticos en que esta legislación que tenemos ejemplar, de la que estamos muy orgullosas, pero que sabemos que nada está garantizado y que los derechos de las mujeres cuesta mucho alcanzarlos, pero que enseguida retroceden. Y por tanto, la importancia de tener esa directiva, aunque no sea todo lo amplia o aunque a efectos de España no tenga implicaciones, porque nuestra legislación va mucho más allá, creo que representa una salvaguarda muy importante, más allá del elemento de solidaridad que señalaba Irene, en que efectivamente creemos que también hay que ser solidarias con el resto de mujeres de la Unión Europea para que todas empecemos a tener los mismos niveles de protección. Genial, pues tengo que dar por finalizada esta charla. Hemos tenido poco tiempo, pero yo creo que hemos hablado de cosas interesantes. Y muchas gracias a nuestras expertas por estar aquí en esta mesa, gracias por acudir a hablar en público y por bajar estas directivas que a veces por su tecnicismo y extensión son un poco complejas para los espectadores y las espectadoras, y creo que teneros aquí pues, les puede dar esa capacidad de entenderlo un poco mejor, ¿no? Y nada más, simplemente decir que podéis suscribiros a todos nuestros canales, también en YouTube, que esto se emitirá en YouTube, y también en www.publico.es/es, porque ahora sabéis que nos han hackeado la página principal y lamentablemente hemos tenido que abrir una página alternativa para seguir haciendo nuestros contenidos. Entonces creo que es muy importante que en estos momentos también nos apoyéis y podéis vernos en esta nueva página, en todas las redes sociales y en este canal de YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.